Vamos a orar y comenzamos, amados, por favor, ¿sale? Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Gracias, amado Padre, porque en tu infinita misericordia nos concedes el que podamos estar aquí, siguiendo, aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Dios, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de ella. Gracias, Dios, por tu enorme bondad, tu provisión. Gracias, Padre, porque confiamos en que tú tienes el control perfecto de todo. Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe, Señor. Que no se mueva, porque a veces lo más firme que podemos pensar que es la tierra se mueve como gelatina, Señor. Y eso nos hace ver cuán frágiles somos. Nos hace ver que cada día, como dice Carlita, cada día está más cerca tu venida, Señor. Rogamos para que nos encuentres siéndote fieles, muy fieles, Dios, a tu palabra, a tu santo nombre, a tu iglesia, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Señor, gracias por concedernos estar aquí. Ayúdanos, bendito Dios, para que no nos falle el internet. Ayúdame, bendito Dios, para que yo pueda exponer con claridad este mensaje y que pueda llegar a muchos otros, Señor. Tú eres magnífico y nos usas como tú quieres, bendito Dios. Te seguimos rogando mucho por los médicos que están en los hospitales, Señor. Que les des mucha sabiduría para que puedan ellos atender a tanto paciente. Fortalece a los pacientes, Padre, para que puedan ser restablecidos. Dota de sabiduría a nuestros gobernadores, tanto al presidente como los gobernadores de cada estado, los presidentes municipales o los delegados, Señor, las alcaldías que hoy les llaman, para que, mi Dios, podamos seguir trabajando unánimes predicando el Evangelio. Ayúdanos, bendito Dios, y solo si tú quieres, amado Padre, solo si tú quieres, detén esta pandemia, Señor. Sé que no se va a detener hasta que cumpla el cometido para el cual tú la permitiste. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a todas las cosas que tu hermosa palabra nos dice. Ayúdanos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro gran y suficiente Salvador. Amén. Amén y amén para la gloria de nuestro Dios. Amados, pues vamos a continuar con nuestro estudio. El día de ayer no terminamos el punto número 1. No lo terminamos. Recuerden, estamos viendo las obras de Jesucristo y estamos viendo la forma de vivir, la forma en la que vivía. Ahora vamos a estudiar un texto más. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Ok. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado primero, aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado o enaltecido.
qué interesante. Bueno, son dos tipos de personas. Un fariseo. Recuerde, ¿quién eran los fariseos? Aquellos que eran los que se encargaban de conocer la ley, líderes religiosos judíos, que conocían perfectamente la Torá, que ataban cargas con un dedo, que ataban cargas muy pesadas, pero ellos ni siquiera con un dedo querían llevarlas. Usaban mangas guangas largas para aparentar piedad, pero el Señor Jesús les dijo sepulcros blanqueados, hipócritas, razas de víboras, así les decía el Señor Jesús. Y aquí nos da un ejemplo muy claro de cómo es que funciona esta parte. El fariseo y el publicano, dos personajes. Jesús usó esta parábola del fariseo y el publicano para enseñar la futilidad de confiar en las obras religiosas de uno para ganar la aceptación de Dios. Para ganar la aceptación de Dios. Literalmente estas obras no sirven absolutamente para nada. Para nada sirven. Pero es muy interesante cómo nos viene hablando el texto. Dice en pie, como los judíos en oración. Dios te doy gracias, etc., etc., todo lo que ya vimos. El haber sido guardado de iniquidades crasas era sin duda causa justa de gratitud a Dios, pero en lugar de la actitud devotamente humilde y admiradora que esto debería inspirar, este hombre arrogantemente se separa de toda la humanidad como superior a todos y con una mirada despreciativa al pobre publicano. Da gracias a Dios porque no tiene que estar lejos como aquel, bajar su cabeza como un junco y golpear su pecho como él. Noten, de eso está dando gracias. Y uno porque a veces golpea el pecho, comúnmente se hace, ¿no? Pero este era un religioso, un gran religioso hipócrita, que se sentía superior a todos los demás, aún a este pobre publicano. Pero estas son sus únicas excelencias morales. Sus méritos religiosos completan sus causas de felicitaciones, no limitándose al único ayuno anual divinamente establecido allá en Levítico en el capítulo 16, versículo 29. Vamos allá, por favor. Levítico, capítulo 16, versículo 29. Para los que no están familiarizados con el texto o que no conocen muy bien la Biblia, no se preocupe. El texto le aparece en la pantalla. Solo ponga atención, por favor. Note. Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 29. Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas, y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Sería un día especial. Él no era menos que los más rigurosos, que ayunaban el segundo y el quinto día de cada semana, y daba la 10ª parte no sólo de lo que la ley mandaba, la 10ª parte, recuerde, el famoso diezmo, no sólo cumplía con eso, sino de todas las ganancias. Así, además de todo su deber, había obras de su obras magníficas que él hacía, mientras que pecados que confesar y necesidades espirituales que sufrir, él no sentía ninguna. Él hacía muchas cosas para ser visto, era un gran religioso,
Pero él no tenía necesidad. Note la oración que está haciendo que leímos ahí en Lucas 16. Note que él no tiene necesidad de venir a pedir perdón, de rodillas, clamar por el perdón de Dios. ¿Notó eso? Tampoco tenía necesidad de pedir por algo espiritual. Note cómo se sentía esta persona, superior a todos. ¿Se da usted cuenta de lo que dice la narración? ¿Qué cuadro del carácter y de la religión de los fariseos? Así eran. Escuche, y lamentablemente, así hay muchos al día de hoy, que se sienten autojustificados y no lo son. ¿Ok? Y no lo son. Ahora, dice, pero el recaudador de impuestos en el versículo 13, pero el recaudador de impuestos dice que estaba lejos. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Estaba penado así, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. ¿No es la costumbre? Por tu culpa, por tu culpa, por mi gran culpa. No, no. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero no rece Santa María, por favor, porque ella no puede hacer nada por usted. Note lo que dice el texto bíblico. Y recuerde, la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia es palabra de Dios. Dice entonces, estando lejos, como indigno de acercarse. Es como el que tiene mucha vergüenza. Usted imagínese una sala impecable, pulcra. Al fondo, en el gran trono, está el Dios creador del universo. ¿Cómo se sentiría usted de llegar ahí con todos sus harapos, todos sucios, maloliente de tanto pecado? Y no se quieren acercar, no, nada más le dice de lejos, perdóname, Señor. Y Dios en su infinita misericordia le dice, ven, hijo, ven, acércate. Ay, qué hermoso es ese cuadro, ¿no? Completamente diferente. Por eso el recaudador de impuestos está como indigno de acercarse. Pero aquella fue la manera de acercarse en su indignidad. Note lo que dice el Salmo 34, por favor. Ponga un separadorcito allí. Note lo que dice el Salmo 34. Déjeme pongo yo un separador porque no lo tenía aquí. Ahora sí. Salmo 34. Oh. Salmo 34, 18. Dice así. Escuche, es un salmo de mucho aliento. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Note, Dios está presto para cuando una persona dice, Dios, perdóname, Dios. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he ofendido tu bendito y santo nombre, Dios. Dios lo perdona. Eso es lo que dice el Salmo, ¿noto? Y salva a los abatidos de espíritu. Cuando uno ya siente que no puede más, Dios salva. Bienaventurados los humildes de espíritu. Alcanzan rápido el oportuno socorro de parte de Dios. ¿Cierto? Note lo que dice Isaías 57, por favor. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15. Note,
A causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Ah, entonces está haciendo una gran diferencia aquí, ¿cierto? Vea cómo Dios atiende pronto al que se acerca para pedir clemencia por el perdón de sus pecados. Y note cómo Dios rechaza al orgulloso, al engreído, al que cree que no necesita de Dios. ¿Ya notó? Ahora note el versículo 15 del mismo texto de Isaías. Isaías 57:15. Porque así dice el Señor, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Acaba de usar unas palabras sumamente importantes aquí. Vivificar espíritu de los humildes y vivificar. ¿Por qué? ¿Por qué vivifica? Por una simple y sencilla razón. La paga del pecado es muerte. Note, ¿por qué vivifica? Vamos a la carta a los Romanos, por favor. Si no paso de este punto, no importa, espero en Dios poder seguir mañana, y no solo eso, espero en Dios mañana seguir con su asistencia aquí. Note, Romanos capítulo 3, versículos del 9 en adelante, para que vea cuál es la condición del ser humano. ¿Ok? Note. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ah, es muy parecida a la narración, ¿no? Note. De ninguna manera, contesta el apóstol Pablo, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Judíos y griegos. Y usted puede decir, bueno, pero yo no soy ni judío ni griego. Yo soy mexicano. O por aquí vi hace ratito conectada más bien, a una ex compañera de la secundaria, Verónica Pinto, Argentina. Yo no soy ni judío ni griego, ¿verdad? Yo soy mexicano en el caso de mi ex compañera. Yo soy argentina, ok. Pero recuerde por favor, que un griego es para referirse a cualquier tipo de persona que no sea judío. Entonces, cuando está diciendo aquí judíos y griegos, son todas las personas. Todas las personas están bajo pecado. Ahora escuche, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay cuantos, ni siquiera uno. Ahora note lo que dice el mismo capítulo, pero ahora el versículo 23. Note lo que dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O como dice la Reina Valera, están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Están separados de Dios. Ahora note lo que dice el capítulo 6, pero ahora el versículo 23 de mismo Romanos 6, 23. Note. Note, ponga mucha atención por favor. Note qué dice. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ah, muy bien. Entonces, si acá en el capítulo 3 está diciendo que todos están bajo pecado, que no hay ni siquiera uno, que no hay quien busque a Dios, aquí dice en el versículo 23 del capítulo 6, que por cuanto todos pecaron, entonces si todos están bajo pecado, todos merecen la recompensa justa a su pecado. ¿Cierto? ¿Cuál es la recompensa? Dice el texto, ahí lo tiene usted en su pantalla. No lo quiten, por favor. Ahí lo tiene usted en su pantalla.
¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Ahorita vamos con la segunda parte del texto. Significa que todas las personas que están bajo pecado, que son absolutamente todas, están muertas en delitos y pecados. Note lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Vamos a la carta a los Efesios, por favor, en el capítulo 2. Note cómo éramos y cómo somos cuando estamos en Cristo. Cuando ya nos humillamos delante de Dios y le dijimos a Dios, Dios, perdóname mis pecados. Note lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Escuche. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Cómo yacen las personas que aún no han hecho las paces con Dios? Muertos en delitos y pecados. ¿Cierto? Escuche. Está hablando de un cambio de vida cuando uno es perdonado por Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note, los hijos de desobediencia, los que andan conforme a sus propias pasiones, conforme a su propia manera de pensar. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Ya vio? Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya vio? Por eso dice Romanos 6:23, lo dice con claridad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya vio? Esta es la condición. Cuando nosotros sabemos, cuando el ser humano reconoce que su condición es de pecado delante de Dios, y viene con él y pide perdón, Dios le perdona, Dios lo limpia. Pero tiene que reconocer usted su pecado. ¿Ve otra forma? No. No. ¿Cierto? Entonces dice que el publicano ni siquiera quería alzar los ojos, sonrojándose y avergonzado de hacerlo. Me da pena verte. Esa es la actitud. Avergonzado, sonrojado de haber ofendido al Dios creador del universo. Esa es la cosa. ¿Cierto? Esdras capítulo 9, por favor. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículo 6. Note la actitud del recaudador de impuestos. Yo espero que esta sea la actitud de usted el día de hoy, que llegue con Dios y le pida perdón por sus pecados. Note. Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Esa debe de ser la actitud. Confesar los pecados. Dice entonces nuestro texto que estamos analizando que hería su pecho, golpeaba su pecho. Seguía lastimado en angustia. En angustia. Había
se lastimaba, se pegaba y estaba en oprobio por su propio pecado. Note lo que dice Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículo 19. Escuche. Porque después que me aparté me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud, porque estaba mal. Pero escuche las palabras que el recaudador de impuestos dice: sé propicio a mi pecador. Oh, ten piedad de mí. Palabra muy rara en tal sentido, solo usada una vez más en el Nuevo Testamento, esta de ser propicio, en el sentido de hacer reconciliación por sacrificio, la propiciación. Hebreos capítulo 2, versículo 17, por favor. Hebreos 2, 17, dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Ok? Para hacer propiciación, para que haya una... Cristo es la reconciliación. Puede haber alguna alusión aquí, aunque no es probable, sea mi pecador, el pecador. Si alguna vez hubo uno, yo soy yo. Eso dijo Pablo también. Pero también dice nuestro texto que fue justificado antes que el otro. El sentido es, y no el otro. El texto griego es más claro, y no el otro. El otro no fue justificado por ser engreído, por sentirse superior a los demás, y no por venir con una actitud humilde. Porque el fariseo no estaba buscando la justificación y no sentía ninguna falta de ella. Este gran rey del reino de Dios, en la enseñanza de Cristo, está inscrita en letras de oro sobre la puerta de la entrada, y en cuantas formas diferentes está repetida. Note el Salmo 138, por favor. Salmo 138, 6. Regresemos a los salmos. Escuche. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. O sea, por allá te quiero. ¿Ok? Estar vaciado de sí mismo o pobre en espíritu es la preparación fundamental e indispensable para el reconocimiento de la gracia que trae salvación. Donde quiera que exista esta, el llorar por ella que preceda la consolación y el hambre y la sed de justicia, que son recompensadas por la hartura de ella, como veremos seguramente, serán hallados tales pues, y únicamente los tales son justificados, nadie más. Nadie más. Qué interesante, ¿verdad? Que fue justificado primero este recaudador de impuestos. Fue justificado, fue perdonado de todos
sus pecados. De todos sus pecados fue perdonado. ¿Ok? Una vez más, para hacer un poquito más de énfasis. Sé propicio a mi pecador. También orando en el templo estaba el publicano, un hombre rechazado por sus amigos judíos por haberse vendido al gobierno romano para recolectar impuestos de su parte. Eso era un recaudador de impuestos. Al contrario, se paró a distancia, inclinó su corazón, golpeó su pecho repetidamente y rogó por misericordia, expresando con todo su cuerpo el reconocimiento de su pecaminosidad. Es obvio de estas expresiones de humildad que el publicano conocía a Dios, al Dios creador del universo, como un juez soberano, santo y justo. Además, conocía a Dios como un Salvador, uno que se agradaba en reconocer y en conceder misericordia y perdonar el pecado de quien pide el perdón. La justificación entonces es el acto de Dios por el cual descarga completamente al pecador, liberándole de la pena del pecado y al mismo tiempo atribuyéndole la justicia. Es un regalo de la gracia de Dios que no se puede ganar por ninguna obra humana y se recibe solo a través de la fe. Solo a través de la fe. Qué importante es poder entender el texto, ¿verdad? Sumamente importante. Yo le pido por favor que ahí donde usted está medite en lo que está escuchando. Una vez más le recuerdo que la intención de estar aquí todos los días enseñando es que todos aquellos que están sin Cristo escuchen el Evangelio de Salvación, que vean el lado bondadoso y misericordioso de Dios y que las personas se den cuenta de lo miserables que a veces somos, que Dios ya nos dio todo y que el ser humano, con todo y eso, no quiere acercarse a Dios. El ejemplo lo tenemos. El primer personaje, el fariseo, era arrogante y pensaba que no necesitaba de Dios. Aquí dice que sí. Todos van a pasar y van a rendirle cuentas a Dios. No lo echen en saco roto, por favor. No lo echen en saco roto. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Haga las paces con Dios. Reconcíliese con Dios. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. ¿Por qué? Vivimos en donde hay coronavirus. En uno de los países de más riesgo a nivel mundial, no solo por el coronavirus, por la delincuencia que se vive. Puede morir de cualquier forma. Venga Cristo. Arrepiéntase. Confíe en Él como su Señor y su Salvador personal. Si quiere más informes, aparecen en pantalla nuestros datos.
Iglesia Cristiana Sola Gracia. Aparece mi correo, fernando-remanente@yahoo.com.mx. Aparece el WhatsApp 722-101-1776. Aparece también la página de Facebook. Aparece también el canal de YouTube. Así que ayúdenos. ¿Tiene usted dudas? Escríbanos, por favor. Escríbanos. Ahí están todos los datos para que usted pueda comunicarse con nosotros si quiere más informes acerca de todo esto. No le estoy pidiendo que venga hasta Toluca. Mire que si puede está bien, con gusto es recibido. Pero si usted quiere saber más, en donde usted esté, busque una iglesia de sana doctrina. Porque como lo he dicho mucho, la doctrina sí importa. Búsquela y congréguese. Aprenda, crezca en el conocimiento de Dios. Aprenda a saber quién es Dios. Si Dios quiere, mañana continuamos con este punto 1, que está largo, pero no importa. No nos interesa correr, queremos irnos despacito para ver qué dicen los evangelios acerca de Cristo. Déjeme por favor terminar con una oración. Después de esto regreso a terminar de saludar a los que llegaron después. ¿Le parece? Vamos a orar por favor. Padre bendito, Dios del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque nos concedes el privilegio de estar aquí estudiando tu hermosa palabra. Ayúdanos, Padre nuestro, a poder hacer las cosas bien, con mucha diligencia, para la gloria de tu nombre, amado Padre. Toca el corazón de aquellos que siguen esta transmisión, Señor, por primera vez, por segunda, o por ya varias veces, Padre, y que no terminan de entregar su vida a Cristo. Ayúdalos, Señor. Concédeles, por favor, el don del arrepentimiento. Padre, gracias por dejarnos enseñar tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.